Un gran saludo desde Bogotá a todos ustedes los que están participando allí. Y bueno, excelente esa iniciativa que tiene Abraham de compartir con ustedes este tipo de experiencia, porque es necesario ese compartir multicultural, porque uno de los grandes problemas es la aculturación, que nos encierra en una burbuja dentro de lo doméstico, dentro de cada país, y esa mundialización no nos permite acceder a esa realidad. Entonces saludo con gran afecto esta iniciativa y por supuesto a todos ustedes. Gracias, Simón. Un abrazo para ti. Simón, te contaba que estos compañeros y muchos ciudadanos del Frente Sandinista de Liberación Nacional fueron atacados, perseguidos principalmente en redes sociales, al punto que quienes los atacaron, lograron que estos compañeros se replegaran de las redes sociales, abandonaran las redes sociales y la lucha que mantenían allí, y eso logró que se imperara una sola voz que casi logra el golpe de Estado en este país, Simón. ¿Eso cómo puede explicarse desde la neurolingüística, hermano? O de la neurología, ¿eh? Sí, un poco de todo eso, ¿no? Fíjate, porque existen para todos ustedes en la historia, ¿no? Los tipos de guerra, 5 modelos de guerra. La de primera generación es la guerra cuerpo a cuerpo. La de segunda generación cuando ya está avanzada un poco la artillería, entonces limpian un poco el terreno para que los muchachos de infantería puedan ingresar sin un tipo de inconvenientes. La de tercera generación, en el argot militar lo llamamos una maniobra de acción fulminante. ¿Qué es una maniobra de acción fulminante? El ciudadano, la persona atacada no tiene absolutamente nada que hacer. Por ejemplo, cae una bomba atómica. Listo, ahí no hay nada que hacer. Desesperado, no tiene nada que hacer. La de cuarta generación, entonces, según la historia militar, la pone en acción en 1988, un señor llamado William Lynn, lo cual según investigación es totalmente falso y lo demostré. Ya tenían por lo menos 80 años nuestra gente siendo atacada con guerra de cuarta generación. Es donde el escenario de combate es la mente del ser humano. Luego, para desinformar, se vende únicamente como guerra psicológica. La guerra psicológica no pasa del 5% de la guerra de cuarta generación, va mucho más allá. Va a conocer un poco o incipientemente lo que es el cerebro humano hasta cierto punto, pero manejar la parte psicológica en su totalidad. Es una guerra sensorial, sentimos, y al sentir eso tiende a manipularnos. Sin embargo, el ser humano tiene el control de su mente. Luego viene la guerra de quinta generación, que no es sensorial, sino neurológica. ¿Qué quiere decir esto? Luego, con nuevos descubrimientos tecnológicos que nos permiten acceder hacia lo que es el cerebro humano, vemos cómo se puede manipular casi en un 100% la conducta humana a través de las emociones. Recuerde que estamos llenos de nuestras acciones, dependen de las emociones. Siempre reaccionamos a emociones y esas emociones se estimulan y forman la base de la percepción humana. Al conocer todo eso, les recomiendo que profundicen sobre la parte de neurociencia, neuropolítica, neuroventa, un poco de cada una de esas cosas, que es un nivel superior. El ser humano, si le quitamos el cuerpo y queda nada más el cerebro es en sí la esencia del humano y lo que es su conducta. Recibe un estímulo externo, un neurotransmisor en milésima de segundo genera una acción y esa acción se traduce en una acción. Por ejemplo, usted siente temor de algo, una culebra, apenas ver una culebra, inmediatamente tiene una reacción. Esas situaciones plenamente estudiadas entonces llevan a la neuropolítica. Dentro de la neuropolítica entonces se generan en laboratorios estrategias para condicionar, manipular al ser humano y generar este tipo de reacciones. En el caso, ha sucedido a lo largo de la historia en el caso venezolano y en el caso, por supuesto, de ustedes, en el caso de Nicaragua, que ha sido bastante pronunciado. Incluso ayer creo que también teníamos esta semana nuevas marchas, o sea, todavía se mantiene eso latente. Ese tipo de guerra de quinta generación se basa en muchas situaciones, pero sobre todo en los miedos, en los temores. El ser humano nace con temores, nace con miedo, y eso no es malo. El miedo es bueno, simplemente es una alerta, nos está alertando de algo. Lo que no le enseñan al ser humano es a reaccionar, a manejar, a gobernar, a gerenciar nuestras emociones. Entonces normalmente nosotros sentimos miedo, nos quedamos asustados. Y en esa medida, entonces la ventaja para este tipo en la guerra de neuropolítica, que se accede a tener el control sobre el ser humano. Tiene mucho que ver también con la parte que ustedes manejan, el posicionamiento de titulares, pero no el posicionamiento de titulares desde el punto de vista del marketing, que es que si el producto le gusta y esa serie de teorías, eso se quedó en la teoría. Con las neuroventas ya simplemente se va a los componentes del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Lo que anteriormente era la teoría del cerebro triuno,
los 3 tipos de cerebro, eso avanza. De hecho, se conoce que hay otro tipo de cerebro que eso va más allá y lo tenemos en el estómago. Segundo cerebro, pero es una parte más avanzada. Sin embargo, esa parte del cerebro triuno sí es bueno que la profundicen un poco. Lo que es el córtex cerebral, la primera parte que nosotros tenemos, que se divide en 2, la parte del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El izquierdo, como ustedes saben, que es racional, el derecho es creativo. Eso se usa para generar, por cierto, una crisis de creatividad. En casi todos los países del mundo se obliga a los niños desde que estudian a repetir lo que llamamos en unas naciones el caletre, en otros simplemente es la teoría. Cuando usted le hace un examen, si usted no responde esa teoría, usted no avanza, usted saca mala nota. Eso es lo que obliga simplemente a usar casi en un 100% lo que es el hemisferio izquierdo, la parte lógica, la parte racional. Cuando la persona se gradúa y va a la universidad, tiene una crisis de creatividad porque hemos usado muy poco el hemisferio derecho, que es el creativo. Nos obligaron a eso. De ese modo somos profesionales altamente lógicos, seguimos normas y procedimientos, pero ante cualquier crisis no sabemos qué hacer, porque la creatividad queda limitada. Fíjense, esa es una de las consecuencias, nada más lo que es en el córtex cerebral. Luego viene en la parte media lo que es el cerebro límbico, que es la parte de las emociones. Tenemos un cerebro racional, un cerebro que es emocional, que tiene que ver con las emociones. La parte racional y emocional pueden trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Cuando hay estas crisis, usted no es inmune de sentir esas emociones, de sentir miedo, de sentir ansiedad, de sentir rabia, lo que son emociones primarias, emociones aflictivas. Usted no está exento de eso, ningún ser humano. Solo que con la parte racional nos podemos calmar y tomamos decisiones lógicas, acordes al asunto. Pero eso puede ser bloqueado, la racionalidad la puede bloquear. El tercer cerebro es el cerebro reptil, que es el cerebro el primitivo, el instintivo. Entonces hay estrategias que van a posicionar todos estos titulares en la mente basadas en el cerebro emocional durante mucho tiempo, despertar las emociones, la rabia, la ansiedad, despiertan mucho estrés en las personas, empiezan las personas a segregar cortisol. Cortisol es una hormona, entonces la mujer lo tolera más, el hombre lo tolera menos. Eso baja las defensas, genera más ansiedad. Entonces, una persona es fácil manipularla desde ese punto de vista. Generar ansiedad, generar tristeza, generar emociones aflictivas. Inmediatamente la persona se va quedando lo que es sus decisiones basadas en sus emociones. Dejan de ser lógicas, no le da tiempo para ellos. Y de tanta emoción se va saturando, emociones contenidas, una tras otra, es un bombardeo diario de que debe haber tristeza, debe haber rabia, está segregando lo que es la dopamina, lo que es la serotonina, lo que es la noradrenalina, todo eso. O simplemente se le deja de segregar, la persona cae en sus emociones hacia la parte negativa, rabia, estrés, sensación de ansiedad, angustia, y con todas esas emociones simplemente queda más cerca del cerebro reptil que del cerebro lógico, porque ya la lógica, recuerden las emociones, como la persona cuando está muy enamorada, ya la emoción bloquea la lógica allí. Eso es la misma teoría que aquí se genera. Cuando se va a la parte neurocientífica, entonces se trata de llevar esa parte totalmente emocional hacia la parte primitiva. La parte primitiva es instintiva. Cuando se hace durante mucho tiempo, muchos días, un bombardeo muy seguido de posicionar eso en la mente, prácticamente despersonalizar la realidad. Allí, sobre la parte instintiva, nosotros ni razonamos ni nos mueve la emoción. Simplemente el instinto de sobrevivencia. Son emociones primitivas de sobrevivir. Es allí donde se puede manipular al ser humano de modo muy práctico, y la persona, no importa quién sea, el único requisito es tener un cerebro humano, estar sometido a todo este bombardeo e inmediatamente con una estrategia que son bien sencillas. Por supuesto, requieres toda una maquinaria de tener acceso a las personas, que tiene que ver con toda esta nueva era de las laptops, de los celulares, de la parte de los smartphones, de la parte inteligente o de los aparatos inteligentes. El por qué se accede a eso, se posiciona por la parte emocional, lo llevamos a la parte reptil, y desde el punto de vista de la sobrevivencia empezamos a manipular a las personas sin que seamos lógicos, sin que pensemos y sin ni siquiera a veces tocar las emociones. Por eso es que tantos muertos, tanta confrontación, y la persona anda en un nivel de total ansiedad, de total angustia, movido por los temores y por esa parte reptil. ¿Cómo llega eso allí en tan corto tiempo? En el caso de Nicaragua, hay muchas vías. Pero en el caso de Nicaragua estuve estudiando un poco el tema. La población actual proyectada debe estar por el orden de los 6.320.000 personas. La proyección por allí debe estar. Más mujeres que hombres. Entonces es un detalle, más mujeres que hombres. El cerebro de la mujer
es diferente al del hombre. Fíjese, el cerebro de la mujer es más pequeño, el cerebro del hombre es más grande, más o menos 1,3 kg la mujer, 1,350 kg, 1,4 kg el del hombre. Pero la mujer en un cerebro más pequeño tiene más materia gris, fíjese, tiene más materia gris. Lo que une los dos cerebros, el izquierdo y el derecho, se llama el cuerpo calloso. Son hebras que unen un sitio con otro, la parte lógica con la parte creativa. En la mujer eso es más grueso que en el hombre. ¿Qué quiere decir? Ella es una especie de banda ancha, por decirlo de algún modo. Tiene una capacidad de reaccionar y de analizar 6 veces superior al hombre. Eso le da a ella una capacidad incluso de decir diariamente hasta 16.000 palabras. Nosotros los hombres estamos entre 4.000 y 6.000 palabras diarias. Y es una capacidad asombrosa. Entonces hay que neutralizar a la mujer. Esa es parte de estas teorías capitalistas que buscan a ellos. Entonces, en el caso de eso, es conveniente conocer lo que es la mujer. En Nicaragua, más del 50%, casi 51% de la población es mujer. Ya por allí hay un elemento, generar angustia, porque ella tiene hijos, o tiene hermanos, o tiene papá, o tiene mamá. Su nivel de angustia por la configuración de su cerebro, de pensar en varias cosas al mismo tiempo, le preocupan varias cosas integralmente, no como el hombre. En el caso del hombre, el hipotálamo es más grande y el hombre piensa más en lo sexual que en lo integral, lo mueve más esa parte. Entonces el hombre es más primitivo en ese aspecto. El hombre lo pueden bloquear simplemente con generarle el estrés. Se genera estrés en el hombre, empieza a segregar mucho cortisol. El cortisol bloquea al hombre. Por un lado el instinto de competencia de unos contra otros, por eso seguramente los que más allá hacen guarimbas, lanzan bombas, generan daño, seguramente son mayormente jóvenes y mayormente hombres, porque le bloquean esa parte racional y le generan ese instinto de combativo. Entonces eso se da. De esa población que estaba hablando allá de Nicaragua, más o menos el 30, 40, 50, 65% es una población, tiene que ver la sumatoria de millennial, de la población millennial y de la población nativos digitales. Tiene mucho que ver para los que están allí presentes, que manejan la parte mediática, la parte de redes, y los que no, también es bueno que manejen esto, porque todos los medios de comunicación se basan en estas teorías. Ahí hay una gran confusión, siempre llaman millennial a todos los muchachitos, eso no es así. Millennial es la población que creció cuando inició el milenio, o sea, en el 2000. Nosotros estábamos cumpliendo más o menos 30 años por allí, entre 28 y 35, es la población millennial. Crecimos o la adultez lo recibió con el milenio. Somos una población que venimos de una época del consenso de Washington posterior a ellos, justamente donde las naciones no podían, la generación nuestra no podían dominarla. Allí es donde se generaron grandes crisis en los mercados emergentes, crisis bursátiles, crisis inmobiliarias. Y la población nuestra, todos muy profesional desde cualquier punto de vista, muy emprendedor, simplemente nos maniataron las manos, quedamos de brazos cruzados, porque generaron crisis en todo el mundo sur. Ese fue el modo de manipularnos. La población posterior a nosotros son los nativos digitales, porque nacieron en una época totalmente digital. Son los que hasta ahora estarán cumpliendo más o menos 28 años. Todos esos niñitos nacieron del milenio hacia acá y un poquito antes, unos 5 años antes por ahí. Ellos conocen únicamente el Internet para lograr las cosas, para conseguirlas, para corregirlas. Son altamente dependientes de esa era digital. Sin eso, incluso sufren enfermedades como nomofobia, no mobilefobia, ansiedad porque el teléfono celular se les dañó o por no tener celular, y una ansiedad muy fuerte. O sea, son enfermedades que se han generado. Al conocer esto, entonces el 22% de la población de allá en Nicaragua está entre 15 y 24 años más o menos, o sea, que tienen que ver con los nativos digitales. Entonces una población, 22%, esos 6 millones es bastante, que es unos muchachos, 1.300.000, 1.400.000 de personas que pueden ser manipulados directamente a través de la red. Directamente pues son altamente, 90% dependientes de eso. Y más allá, neurológicamente, lo que es el 85% de nuestras decisiones no son inconscientes por estas y muchas otras vías. Nosotros solamente somos conscientes del 15% de las decisiones que tomamos. Todo lo demás, terminamos comprando cosas y haciendo cosas que no sabíamos que existían, y peor aún, que ni siquiera necesitamos, pero lo realizamos. Son las palabras de los nuevos niños. Todos ustedes los que tienen hijos pequeños, seguramente sus primeras 3 palabras: dame, cómprame o llévame. A cosas que ya no sabían que existían o que no necesitan. Pero eso llega por esa vía inconsciente. Más o menos de los nativos digitales, también más de 1 millón de personas. Entonces esos dos
suman como 3,5 millones de personas, 3,600,000, 3,700,000, que o bien son nativos digitales o bien vienen de ser la gente millennial, que tenemos mucha direccionalidad a través de las redes, y los nativos digitales pues totalmente vinculados a ello. Lo que es la mente pues puede ser manipulable. ¿Qué nos manipulan? La percepción. Recuerden lo que es la percepción, lo que nosotros vemos, y eso puede ser manipulado y puede ser cambiado. De hecho, una noticia hasta no hace poco en el mundo es la misma que se dio en Venezuela para las guarimbas, de que en Venezuela en su momento había una guerra civil, y eso lo creyó por lo menos más de 7,000 millones de personas en todo el mundo. Cosa falsa, solamente focos en 5 o 6 municipios. En Nicaragua debe ser igual, pues en municipios, Simón, que han estado en ese inconveniente. Simón, aquí está pasando una cosa adicional que estamos nosotros estudiándola en sala, y es que la izquierda latinoamericana y la izquierda europea de habla hispana ha dudado de la teoría de que aquí hay un intento de golpe de Estado. Por el contrario, la misma izquierda que defiende la revolución bolivariana y que defiende la revolución de Evo Morales, en el caso de Nicaragua, Simón, se han puesto en contra de Nicaragua, y lo que el presidente presenta y las pruebas que presenta el presidente pareciera que no las quieren ver, pareciera que se tapan los oídos como que es mentira, es mentira, es mentira. Siento, yo que he estado aquí, que he seguido todo el proceso, Simón, y que desde el punto de vista comunicacional lo he visto, siento como que hubiese una especialización de la técnica que se utilizó para atacar a Nicaragua. Sí, eso es cierto. Antes de entrar a ese tema, lo que es la izquierda, excepto la venezolana y la nicaragüense, es una izquierda más avanzada, con mayor nivel político, o una sociedad más politizada. En el caso de la izquierda mundial, la que me conseguí en Europa, el tiempo que convertí a Alemania y otros sitios, es una izquierda más elitesca, una izquierda más de centro, prácticamente. Entonces eso influye mucho a nivel mundial. Pero lo que tú decías es cierto. La percepción en Venezuela, que yo estuve allí hasta hace más o menos un mes, la que recibía era esa. Ahora, más habiendo estudiado el caso, más que la estrategia muy bien depurada de los laboratorios para que eso sea percibido de ese modo, no, es la falla de transmitir el mensaje desde Nicaragua. Lo que es la neurociencia, tiene varias ciencias aliadas: la psicología, la sociología, la semiótica, tiene que mucho que ver con la antropología, todo ello, porque tiene mucho que ver el mensaje, el lenguaje, la parte de los símbolos, la parte simbólica. Y la parte mediática, el mensaje que se transmite internacionalmente. Normalmente el de Daniel Ortega es un mensaje muy diferente al no acostumbrado a todas las personas cuando quieren oír algo. Nos acostumbraron que un mensaje rápido, puntual, directo, palabras precisas. El mensaje de Daniel Ortega va más hacia el de Fidel Castro, más hacia la clase, a la cátedra, de hablar despacio, de hablar muy pausado, pensado, y allí directamente va a otra velocidad. Entonces el mensaje pasa desapercibido, el mensaje no queda. Más la parte subliminal, la parte sensorial que se muestra, carece de todos estos códigos que tiene que ver con la semiótica, que es lo que va a calar. Porque una cosa es lo que yo quiero mostrar, pero ¿qué me interesa? Me interesa es que ustedes compren mi mensaje. Entonces, más que mostrar mi realidad, esa no es la meta. La meta es la verdad, que ustedes la vean, la compren, la perciban. Pero si una verdad yo la voy a mostrar desde mi punto de vista, obviamente ya no me creen. Mi punto de vista no es válido, porque esos códigos, esos colores, esas creencias ya fueron anuladas. Parte de la neuropolítica se basa en estas estrategias de guerra no convencional, anular el otro, anular esa credibilidad. Y tuvo mucho que ver incluso la credibilidad que ha tenido la Iglesia durante todos estos siglos, es basada en el miedo, basada en el temor. Entonces, es indiferente la Santa Inquisición de los años 1100 al de Isabel la Católica de 1440, al que ejerce en la actualidad la jerarquía eclesiástica en los diferentes países. Lo hizo en Venezuela y sobre todo lo está haciendo allá. Allá logró la bandera prácticamente de ser intermediario o de ser uno de los líderes de la oposición de modo camuflado, pero está allí. Esto es sumamente peligroso. Pero iba al ejemplo, ese mensaje, los que son católicos muy arraigados están yendo a algunas marchas sin tener que ver con eso. Yo veía
Ayer era una señora que decía, yo no tengo hijos, pero estoy participando porque los que están presos los están dañando mucho, los están violando, los están atacando, pero yo no tengo hijos, yo no lo he visto, pero simplemente lo están haciendo. Entonces, ella está siguiendo la línea de su iglesia católica, de la jerarquía de esa iglesia católica, sobre la base del miedo, la credibilidad, porque lo que vende allí es la credibilidad. Ella creyó el mensaje de esos líderes. Entonces, lo demás es el miedo que se está manipulando. Pero desde mi punto de vista, volviendo al tema, más que lo que haya podido hacer los que están detrás de esos laboratorios, el punto de vista mundial, es el mensaje que se está enviando, que carece de esos anclajes. El mensaje llega, obviamente lo escucha, pero no queda. En el hipotálamo no queda, en la memoria no queda. Hay ondas binaurales, por ejemplo, que canalizan, que estimulan, tiene mucho que ver con esos temas. Recuerden que la mente está allí, pero la mente es algo subjetivo, lo que creemos, la percepción, pero eso ya lo cambiaron. Ya en el planeta muchos piensan que existe una dictadura, porque el concepto de dictadura se cambió. Ya eso se cambió, no tiene que ver con derechos humanos, con que las leyes existan, no, puede haber una dictadura con todos los poderes activos y con democracia, o sea, ya eso cambió. Le estás hablando a toda una población que no ha estado en dictadura, o por lo menos gran parte de esa población, y dentro de gran parte de esa población, si no me equivoco, por lo menos el 90% son los que están combatiendo. Sí. Entonces le están vendiendo una idea, igual nosotros pasamos por eso cuando estudiamos, nosotros creímos lo que nos dijo la maestra. Después los que nos dedicamos a esto descubrimos que todo eso, gran parte es mentira, y todo eso se usó simplemente para estimular la parte lógica, para evitar la creatividad y generar una crisis de creatividad. Entonces, estos son temas sumamente prácticos, sumamente fáciles, y hay que masificarlos, hay que democratizarlos, porque si no la persona cree que es una cuestión de seducción, de hechicería o de suerte. Ninguna de esas cosas existen. Ninguna de esas cosas existe. Pongo un ejemplo que es bien crudo y bien reciente, pues. Yo tengo que presentar mi libro de automotivación neurocognitiva el 6 desde Bogotá. Siempre he dado conferencias para los que no la han visto, las pueden ver, buscar en internet, y salen muchas de conflictos no convencionales, de guerra quita generación, y se han tocado muchos intereses. Bueno, lo cierto es que mis aparatos, desde cierto punto de vista, fueron hackeados y toda la información se borró de los periféricos, del smartphone, de todos sitios. Información relevante, porque estaban las claves, los respaldos y todo lo demás en Venezuela y en otros sitios. Entonces, ¿qué sentí yo en ese momento? Desesperación, rabia, miedo, ansiedad, estrés. Eso es bueno, son simplemente los neurotransmisores que me alertaron, porque no soy una máquina, está sucediendo esto. Pero eso sucede para que yo tenga dos opciones: tomar una decisión o cruzarme de brazos. La mayoría nos enseñaron desde niños, nos enseñaron a ser dependientes, y comenzamos a ser dependientes porque nos enseñaron a ser competitivos, a competir unos contra otros. Nunca nos enseñaron que debemos competir contra nosotros mismos y superarnos a nosotros mismos. Eso genera el individualismo. Entonces simplemente pude haberme quedado de brazos cruzados y sentir más ansiedad, sentir hasta depresión posteriormente. Es lo que casi todos hacemos. No, eso fue una alerta, sucedió, y la noticia, lo que puedo estar seguro de eso es que ya sucedió. Desde la milésima de segundo que descubrí que eso sucedió, ya eso es del pasado, ya yo no lo puedo cambiar, es del pasado. Ahí toca es tomar decisiones con el miedo, con la ansiedad encima, porque eso es de humano, pero tomar decisiones. Cuando lo acepto, tomo decisiones. Eso es válido para los conflictos laborales, conflictos familiares, sin entrar tanto luto ni en nada, porque eso es de humano, vamos a seguir sintiendo, y tiene mucho que ver con la teoría de la felicidad. Preguntan a la gente qué es la felicidad. No es estar 100% bien, chévere, sin problema. No es eso. Es estar en equilibrio, es estar tranquilo, porque todos ustedes siguen siendo humanos, todos ustedes van a seguir sintiendo miedo, ansiedad, desesperanza, en un momento temor. Eso es algo emocional, eso está. Felicidad la tenemos cuando estamos tranquilos. ¿Qué nos permite esa tranquilidad? Que la parte emocional y la parte lógica actúen en equipo. Esa parte emocional simplemente son alarmas, y con la parte lógica voy a tomar decisiones acordes a esa alarma. A lo mejor me equivoco, a lo mejor fracaso, chévere, aprendo, me sirve de experiencia, pero sigo. Cuando eso no es así, uno se engancha con esas emociones aflictivas y negativas, y se queda en círculo vicioso. ¿Y qué le queda? Pierde uno el tiempo, pierde la vida. A veces lo descubre cuando ya hay cierta madurez que le permite, con la parte que tú mencionaste al principio, la neurolingüística, entonces reaccionar y descubrir que no era el camino. Pero la vida es tiempo, entonces no hay que perder el tiempo. Y se basa en ver esas cosas que normalmente no observamos, porque no están, ni convienen que estén.
Lo único que nos enseñaron es que cuando el médico nos da con un martillito en la rodilla, se sube la pierna. Sí, la parte neurológica es idéntica. Son puros sensores que se activan con estímulos. Viene una respuesta. ¿Qué es lo importante? Eso depende de nosotros, que esa respuesta la del mismo cerebro, porque nosotros no nos demos cuenta o que nosotros gobernemos o gerenciemos sobre nuestras emociones. Perfecto. Eso no va a evitar que sintamos, no. Simplemente que podamos ejecutar acciones voluntarias. Perfecto. Simón, mil gracias, mi hermano. Gracias por tu tiempo y por compartir este conocimiento con nosotros, hermano. Siempre a la orden, Abraham. Bueno, Un gran saludo a todos.